¿Qué sopa Crab? ¿Qué sopa YouTube? Yo soy Ian Vargas. Hoy estamos desde Einstein Craft Deli, que nos ha prestado este tremendo espacio. Y hoy cuento con una mente que se deja llevar por la imaginación, que se deja volar en sus ideas y las convierte en rimas, en versos. Estoy con nada más y nada menos que Ana, la escribe poemas. Hola, Es un hola. gusto para mí Muchas tenerte aquí. Gracias. Y vamos a arrancar de una vez. ¿Quién es Ana? Pues mírame, aquí estoy. Ana, ¿quién es Ana? Es una pregunta aparentemente fácil, pero súper profunda. Puede ser muy profunda, exacto. Ana, primero que todo, es un ser humano y como seres humanos tenemos capas. Entonces, dependiendo del día, lugar y hora, Ana puede ser muchas cosas. Ana es poeta, por un lado. Ana es mamá, por otro. Okay. Ana es trabajadora humanitaria dentro de su profesión formal, entre comillas, y habitante de este planeta tratando de sobrevivir. Tratando de sobrevivir a este caos. A lo que pasa hoy en día, ¿no? Este ordenado caos. O desordenado. Ajá, yo Ay, creo es que más para el desorden. Ahora pero que me mencionas esto de las capas que tienes, ¿tú sientes que hay algo, hay un concepto, una palabra entre todas esas capas de lo que es Ana que se relacionan? Si pudieras resumirlo en una sola palabra. Creo que es justamente Ana. Creo que Ok. el nombre es donde convergen todas estas facetas y por eso yo tengo un segundo nombre Ajá. que es Cristina. Ana Cristina. Ana Cristina. Y de niña, creciendo con mis abuelos, me llamaban Cristina, pero en algún momento pasé de ser Cristina a ser solamente Ana. Y ahora, si me llaman Cristina o Ana Cristina, no contesto porque no estoy acostumbrada. Entonces, es Ana. Yo creo que la esencia es Ana, Ok. donde converge todo. Ana es el grupo de esas capas Ana, juntas. exacto. Es como la carne de la hamburguesa donde Es el mil hojas. se monta todo lo demás. Sí. Ok, tremendo. Ana, tú eres de Rumania, ¿cierto? Nací, Rumanía, crecí Rumania. me enseñaron Rumania originalmente cuando aprendí el español y luego me dijeron, no, es Rumanía, entonces ya no sé qué Sí, creer. yo tampoco sé, bro. Creo que es Rumanía, pero sí, nací y crecí allá hasta los 14 años. Y esta motivación por la poesía y por la escritura viene desde de Rumania. Viene desde que realmente empecé a escribir y a leer como parte del desarrollo pues, de cualquier ser humano, ¿no? El Vale. proceso de lectoescritura. Y siempre he tenido cierta afinidad por las letras. Yo iba a estudiar idiomas modernos, empecé a estudiar idiomas extranjeros desde muy temprana edad y me gustó mucho la literatura desde muy, muy joven. Y en la escuela las tareas eran, escriba una composición sobre lo que fuera. Entonces Ok. empecé a escribir desde muy, muy joven. Vale, ¿y a esto aprendiste a escribir en muchos idiomas desde muy pequeña o fue algo progresivamente? Pues- ¿Cuándo viene ese salto que haces de allá hasta acá o cómo se dio? Uy, yo creo que la chispa que al final prendió como el incendio de creatividad fue cruzar el charco. Llegar Ok. de este lado, llegué a Venezuela originalmente a un colegio local donde la teacher de inglés no hablaba inglés y yo no hablaba ni Solo había pizca de verbo to be. español. Y llegué a mitad de año lectivo a estudiar en la materia castellano a Borges Ok. y a Cortázar. Y ahí fue cuando me encontré con lo que luego activó como ese flow creativo desde ese momento. Y Wow. soy fan a muerte de Gabriel García Márquez, entonces toda esa escena latinoamericana fue lo que al final me hizo... Claro, fueron los poetas hispanohablantes y escritores. Sí, entonces Wow. para contestar tu pregunta, escribo mucho en español porque creo que ahí es donde fluyo más, pero también escribo en inglés. Todavía no le he metido tanto a afinar los textos en inglés, pero sí, no escribo en rumano, Ok. lo cual es súper interesante, pero perdí, creo yo, como el contacto con el idioma en el día a Vale. día. Yo te puedo entender, mira, yo nací en Menorca, España, y yo era catalán. De chico, o sea, como con 5 años me decía mi mamá que ella no podía darme órdenes porque no me entendía, yo no la entendía a ella. Y mi papá tenía que venir a hablarme a mí en catalán. Pero ahora de grande, si tú me hablas en catalán, yo prácticamente siento que te estoy entendiendo, pero no lo sé hablar.
no sé, como que se quedó en el subconsciente y se perdió. Yo hablo el rumano, porque lo hablo todavía con mi familia, lo entiendo, lo leo, ¿no? Pero a la hora de crear en rumano, siento que manejo un idioma, un nivel muy superficial en este momento. Okay. Entonces me cuesta como encontrar esas palabras que tienen la esencia de lo que quiero transmitir. Me es mucho más fácil hacerlo en español. Ok. No todo el mundo que pasa a otro idioma dice eso del español. Las personas regularmente tienen ese choque como que muy difícil el español. Además, que aquí en Latinoamérica hay españoles diferentes. Eso es lo que lo hace rico, que puedes darle la vuelta a la misma idea, al mismo verso, 70 maneras diferentes de decirlo y al final es el mismo concepto, pero tienes una amplitud de vocabulario que puedes usar que lo hace mucho más rico. Ahora, ¿has extrapolado esa parte del como poeta al lado de tu trabajo con las organizaciones humanitarias, todo este tema? ¿Cómo se desarrolla eso? No sé realmente en qué punto hace cohesión. Convergen. Ajá. Para mí, poder escribir o permitirme escribir sobre temas que he visto en el trabajo han sido mi válvula de escape. Vale. Y ha sido lo que en muchas ocasiones me ha mantenido con los pies sobre la tierra y sana y cuerda. Trabajé mucho con la crisis migratoria en Darién, por ejemplo. Okay. Y estuve en terreno, estuve hablando con gente, escuché historias de personas que pasaron por las trochas y para poder procesar toda esa carga emocional he escrito y tengo una microserie de poemas, por ejemplo, sobre Darién y sobre el cruce migratorio. ¿Y este ha sido tu último trabajo con la crisis más cercana, sí. Ahorita estoy trabajando con la crisis de Colombia y la crisis de Haití, pero no he estado en terreno, no he palpado realmente esas historias y eso de alguna manera me protege, ¿no? Claro. Pero igual, siempre está la carga emocional de entender la burbuja de privilegio en la que estoy, en la que estamos muchos de nosotros y pues las desgracias de otras personas que lastimosamente no tienen otra salida. Y puede que suene un poco fuerte, pero a la vez tal vez esa perspectiva te da cierta inspiración a la hora de escribir, ¿no? Sí, porque es... ¿qué motiva a escribir? Al final es una molestia, es un discomfort, impacto, ¿no? Es algo que te mueve, ¿no? Donde duele inspira, dice Lechowski. Generalmente algo te sacude cuando no es necesariamente positivo, ¿no? Ahí es donde el impacto es más fuerte y donde empiezas a cuestionar cosas. Entonces, probablemente yo como músico me puedo sentir identificado a la hora de escribir una canción. Es más fácil escribirla cuando te acaban de romper el corazón que cuando estás en el pic de la relación más linda de tu vida. Totalmente. Cuando estamos bien, cuando estamos estables, creo que ahí es donde más cuesta y el esfuerzo es más consciente de crear algo. Porque cuando estás... hay algo que sacar. Exacto. Es esa espina que la tienes metida acá y dices, la voy a sacar con palabras. Si tu poesía pudiera tener un olor, ¿cuál sería? Un olor. Un olor. Café. Café. Vale, es como un amargo, pero te despierta. Es un amargo que aprendes a querer, que aprendes a que te guste, no pero es a la una primera. vez, no es necesariamente a la primera, pero una vez le sientes el gusto, te enganchas y además empiezas a descubrir como capas, como diferentes... hay tonos de sí, matices. Exacto, sí. Entonces... café. Lo tenías muy claro. No creo que te hayan hecho esa pregunta antes. No me lo han hecho antes, pero me lo preguntaste y fue como instintivo. Okay. Además de que soy adicta al café y muchas veces escribo con una taza de café al lado. Okay. Pero definitivamente puedo hacer esa analogía al café y con su gusto adquirido. Directamente, o sea, escribir sin café y escribiendo con café, ¿has visto alguna diferencia? Edito y pulo los versos con café. Ok. Pero escribo más, como más fluido. De hecho, por las noches, cuando la chiqui ya se fue a dormir. Okay. Y tengo como ese espacio de poder desahogar el día escribiendo.
hay momentos en que algo que pasa o una palabra que leo o un gesto de alguien detona algo, entonces tengo mis notes en el celular como con frases o un verso o algo que me llamó la atención y luego me siento entonces a pulirlo. ¿Y te gusta más escribir en celular o a mano? Por la practicidad, el celular siempre está. Claro. Pero sí saco espacios, generalmente los viernes por la tarde me saco una hora, hora y media de sentarme con una libreta y ahí Claro. escribo a mano. Sí. Yo trato también de mantener la práctica, porque si no, uno la va perdiendo. Oxida. Y tiene otra carga. Ajá, yo siento como un valor distinto. Sí, 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 sí. Dicen que el papel aguanta todo. Pero generalmente lo que escribo en papel luego requiere más revisión y siento que requiere más edición. Lo que sale en papel sale súper en bruto. Muy crudo, ¿no? Sí. Lo que sale en el celular por alguna razón. Claro, es que de sale repente tú poquito más escribes un qué filtrado. y lo puedes borrar enseguida y sigues escribiendo lo siguiente. Puede ser. Y Sí. puedes como analizar, dije, no, le puse muchos conectores. Mira, no me gusta así. Tal. Ese puede ser, sí. No lo he pensado, pero es un buen punto. Bueno, hablando un poco más cercano a tu trabajo, cuéntame primero, me gustaría que primero señales todos tus trabajos, no sé, en la parte de los poemas o poemarios, no sé cómo se maneja este asunto, y desarrollamos un poquito después cada uno, en qué etapa de tu vida llega cada uno, qué te inspiró y qué te llevó a escribirlos también. Pues partimos de lo que ya habíamos dicho, es un tema de sacar una espina, Ajá. empezando por ahí. Sacando veneno. Sí. No. Dale. Para no envenenar al morderse uno la lengua, ¿no? Sí. Tengo 2 poemarios autopublicados. Uno, una colección completa que se llaman De todo un poco y de poco nada, incoherencias emocionales. Y esa es una colección de poemas que va por muchas etapas del amor romántico que uno puede vivir. Es una colección de poemas que agrupa poemas escritos desde 2016, 17 hasta 2023, que fue el año en que salió el poemario. Okay. Fue un trabajo casi que terapéutico, porque fue de la mano, o lo llevé desarrollando de la mano con un proceso terapéutico por una etapa de la vida donde requerí de ese apoyo y ese acompañamiento. Okay. Y luego salió el segundo, que ese es el más cercano a mi corazón, que se llama Trastornos Compartidos. Okay. Todos los nombres son interesantes, peculiares. Profundos también, pero claros. Pero claros. Esa es una colección súper breve, pero lo chévere es que los poemas van en parejas. Entonces, la manera en que está diagramado es que de un lado, en las páginas pares, tienes poemas que se llaman tú algo, y en la página impar, enfrente, tienes el poema que se llama yo algo. Okay. Entonces, al leerlos juntos en pareja, dialogan entre ellos. Se reclaman, o se responden o encuentran algún hilo conductor esas parejas. Okay. El yo siempre es yo. El tú representa quizás diferentes personajes a lo largo de la experiencia y la vida. ¿Podrías recomendar que se lea en pareja este? Tiene que, porque si no, si lo lees corrido y no haces no creas esa intimidad de duplicidad, no tiene sentido. Es un orden completamente aleatorio. Dices, agarraron 24 poemas y los tiraron ahí. ¿Dónde puedo conseguir un poema de estos? En este momento, conmigo. Ok, directamente contigo. @Ana la escribe poemas, ¿cierto? Ana_la escribe poemas. Listo. Los trastornos compartidos van a ser parte o van a venir junto con las entradas de las personas que vayan a comprar las entradas para mi recital poético a final de año, el 15 de noviembre. Entonces, ¿ya le tienes lugar? Sí. ¿Dónde va a ser? En el Teatro Guild de Ancón. Oh, qué cool. Súper emocionada. Me gusta mucho. Un teatro muy íntimo también, Sí, muy cercano. Tiene historia, tiene vibra, tiene todo para recibir poesía.
Entonces, en la entrada del recital automáticamente viene incluido trastornos compartidos como parte de la experiencia y de vivir el recital. Vale, vale. Ah, esos son, me dijiste dos nada más. Dos, porque... Y el de migración del Darién. Ese no es un poemario, es Ok. una microserie de poemas. Hay una serie que se llama casi igual, Historias Migrantes 1, 2, 3. Y luego hay unos 3 poemas más relacionados, pero con títulos diferentes. En total son unos 6 o 7 poemas, más o menos. No están publicados, pero sí los considero una microserie porque tratan sobre el mismo tema. Sí. Ok. Muy bonito. Y bueno, ha habido publicaciones luego como en revistas digitales o en las redes de algunos journals de poesía y demás, pero son piezas individuales que se han publicado. Ok, y bueno, hablando un poco, o sea, me gustaría saber si existe algún verso ajeno que tú sientes o que te hubiera gustado haber escrito tú. Que dices que esto lo hubiera podido haber escrito yo después de escucharlo. Puede ser un verso cortito, como puede ser un poemario completo. No creo que sea el caso, pero... No poemarios completos, pero te voy a ser honesta, no me los sé de memoria. Mis poemas tampoco me los aprendo de memoria. Cuando yo hago recitales o presentaciones, siempre leo los poemas. Ok. Porque siento que al memorizarlos le das ya una intención que se queda estática. Y Ok. el tema de la poesía, pues, va a depender mucho del momento, cómo lo vives, etcétera. Entonces, no recuerdo ningún verso tal cual, pero la poesía de Alejandra Pizarnik y sus construcciones, sus versos, sus aproximaciones, sus micropoemas, ahí es donde dirá, Estoy como que yo hubiera... yo- De hecho, a uno de sus poemas, La Jaula, me movió y me hizo sentir tanto que escribí una respuesta. Y de hecho, el poema se llama En respuesta a La Jaula de Pizarnik. Ok. No un diálogo, sino un reto al mensaje que ella transmite a través de su poema y mi respuesta pues a lo que me hizo sentir el poema de Vale. ella. Y a través de tus trabajos, si tú pudieras llegar a un punto, cohesión total de, ¿cuál sería el mensaje final que transmite Ana a través de su arte? Y sé que es complicada la pregunta porque uno va evolucionando y va transformando. Por Entonces, eso yo creo que al final todo se tiene que vivir. todo se tiene que vivir. Tiene que vivir y en el momento en que lo vives lo tienes que sentir. Sea lo que sea, lo bueno, lo malo, lo no tan bueno, lo no tan malo, pero permitirte vivirlo y permitirte sentirlo y que eso te mueva y puedas resurgir como una versión 1.0, 2.0, Exacto. 3.0, dependiendo. Pero lo importante es que te mueva. Lo importante es que te permitas vivirlo, que no sea, sabes, hoy en día, hashtag, todo pasa por algo, hashtag, el silver lining de no sé qué, hashtag, todo va a estar bien. No, puta, a veces no todo está bien, ¿sabes? Exacto. A veces no hay algo bueno que... Sí, al final sí, pero en este momento permítete vivir la cagada. Permítete vivir lo feo que se siente. Ya luego verás. Pero este tema del positivismo llevado al extremo... Extremo, ajá, es que... ¡Cringe! mierda. No. Oye, de verdad que me gusta mucho cómo está fluyendo la charla. Tú sabes que a mí me pasa mucho a veces al inicio con algunos invitados, regularmente no los conozco. A ti te conozco. Superficialmente creo que nos hemos... Pero... Ajá. Ya desde Aquí te estoy hace conociendo tiempo, mucho ¿no? más de cerca. Y siempre pasa que a veces uno empieza como un poquito más frío y siento que avanza bonito y eso me gusta. Y me gusta también mucho de los conceptos y las ideas que tienes, este tema con respecto a la vida, de que hay que vivirla, de que hay que... Y también de no quedarse quieto, todo lo que se mueve
todo lo que no se mueve se muere. Al menos yo mantengo esa idea en mi cabeza. Me gusta mucho lo que dice Drexler en sus canciones. No sé si has escuchado a Jorge Drexler. Y de verdad que comparto muchas cosas. ¿Cómo suena el silencio cuando estás escribiendo? Uy, depende. A veces suena a miedo, terror, de que no sale la palabra y quieres que algo salga. Ok. A veces... Pues sientes esa ansiedad de querer sacarla. A veces sí. Ok. A veces sí. Y te desespera. Porque me supongo- pone inquieta. Claro, porque tampoco, o sea, como poeta tampoco tienes como un, no sé, un sello discográfico o alguien que te está martillando y que tienes que sacar ya, tienes que... No, pero sabes, y va de la mano quizás un poquito con el tema del hashtag positivismo, el, el tema de hashtag productividad, ¿no? Entonces, estamos muy acostumbrados a siempre hacer algo, a Exacto. siempre sacar algo, a siempre producir algo, que en estos días me ponía a pensar, me gustaría el domingo no hacer nada. Y, ya, muchas gracias. Ahí estamos. Me gustaría no hacer nada y después me pongo a pensar, ¿qué significa eso? Ujú. ¿Qué significa no hacer nada? Me cuesta definirlo. Entonces, a veces ese silencio cuando no logro escribir algo, me martilla un poquito en esa idea quizás muy, muy adoptada desde afuera de si no escribo significa que no estoy produciendo. Entonces Claro. hay algo malo, me estoy quedando atrás, no Y voy es a como el- poder como lo que avanzar. esta vida te vive gritando todo el tiempo de que Exacto, el ritmo. si el no ritmo, produces el ritmo. algo, eres inservible. Exacto. Es como, Sí. ¿por qué? Exacto. Entonces, esa es la ansiedad un poco que crea el tema de los silencios cuando me gustaría o cuando siento que necesito producir. Pero también muchas veces los silencios son justamente lo que le da como el punch al verso, a la rima, a lo que sale, ¿no? Es esa calma antes de la tormenta. Que también en la poesía son necesarios, porque eso es Claro. lo que luego te da la fuerza de ese final del poema que queda, ¿sabes? ¿Te has sentado a hacer poesía con muchas personas a la vez? Porque siento que, al menos desde mi perspectiva, y obviamente no es una regla, pero siento que la poesía es algo de muy íntimo. Es muy de mí, de yo sentado solito escribiendo ya. Sí y no. No puede, alguien más no puede escribir por ti. O sea, tú tienes que hacerlo. Y tienes que hacerlo con lo que sale desde tus adentros, desde tus entrañas, ¿sabes? Entonces sí, es un acto muy solitario por ese lado. Pero sí el espacio de compartir con otras personas, de hablar sobre la poesía, de poder compartir textos con otros y ver reacciones, recibir como ese feedback emocional, de vibra, de energía. Eso se necesita, por lo menos yo lo necesito para justamente poder seguir escribiendo Ok. luego. Incorporar esas cosas, ver qué me gustó, qué no me gustó, una palabra que dijiste y me llamó la atención, entonces la voy a incorporar en mi próximo verso. Entonces, sí, escribir, literalmente escribir, es muy Es muy solitario. tuyo. Pero todo lo que viene antes de sentarte a escribir, yo creo que sí se necesita como una colectividad de alguna manera. Claro, qué bonito. Oye, para despedir el espacio, me gustaría que nos regales un mini poema. Puede ser un pedacito, no tiene que ser algo largo. Y así despedimos este capítulo de Queso para YouTube con Voy Ana le a escribe mis poemas. notas Ok, de adelante. celular. Y yo aprovecho para decirle a la cámara que no olviden suscribirse al canal, que dejen su like. Si el video tiene 100 vistas, ¿por qué no le pones un like? Dale like, disfruta de esto, compártelo. Hazle llegar a más personas. Que sepan que en Panamá hay poesía, que en Panamá hay exponentes y hay personas que se dedican y entregan de su ser para darle de su ser al mundo. A ver, Va. adelante. Esto es Ana le escribe poema con su poema Cortina de humo. Cortina de humo. El duelo no se viste de negro,
Se engalana con cabellos enredados y olores corporales. Se esconde tras migajas de cariño. Se disfraza de sonrisa en la foto del empleado del mes. El duelo no se viste de negro. Sale a la calle vistiendo mi piel. Qué bonito. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y sí, en Panamá hay poesía. Gracias totales a ti. Y nos despedimos con este caos que nos rodea, que ustedes no están percibiendo, y eso es lo bonito. Nosotros nos metimos en una burbuja de conversación con el caos rodeándonos. Y creo que eso también es poesía. Así que Totalmente. nos despedimos y no se olviden de crear sin miedos.